tardes, me llamo Iván Bugazzi y esto es Derecho Administrativo 1. Les cuento, qué pena me da que los muchachos están afuera, pero bueno, nada, bueno, yo soy creo que el más viejo de toda la cátedra y quizás por eso seré el titular. Pero tenemos mucha suerte de tener las más variadas misiones de lo que es trabajar en derecho administrativo dentro de la materia. Primero, por ahí les cuento que yo he trabajado 15, 20, bueno, tengo más años que un perreno, ahora que me doy cuenta. Yo me recibí allá por el 86, trabajé 15, 20 años exclusivamente en el sector privado de la profesión. Después tuve 10 años, mitad y mitad, trabajando como asesor, que es una de las tareas fundamentales que tiene un administrativista, de funcionario del Estado, y trabajando la otra mitad de mi tiempo en el sector privado, y ahora estoy, digamos, 85% de mi tiempo dedicado a trabajar como funcionario público, pero como los banquinazos de la política y de la función de quien trabaja en derecho administrativo son muy oscilantes, siempre dejo un pequeño reservorio para retomar cuando el banquinazo de la vida te deja agotado. De hecho, la semana pasada yo trabajé en el Ministerio de Justicia de la Nación como asesor del Secretario de Justicia. Después trabajé en el Ministerio de Producción de Nación, el Ministerio de Producción de la Provincia de Buenos Aires. Trabajé también un año y pico en un ente regulador del estado de Massachusetts, en Estados Unidos. Después trabajé como administrador, como director de Seguridad Social, que es una de las tres ramas en las que se divide AFIP. AFIP es AFIP dirigida por un administrador, y después tiene la DGI, que es la que recauda el 35% de lo que se recauda en Argentina, otro 15% lo recauda aduana, y el otro 35%, el lugar donde yo trabajé, llamada Dirección de Seguridad Social. Después fui diputado provincial, después trabajé en ARBA, después trabajé en el Ministerio de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, y hasta hace una semana trabajaba con Gustavo Vélez en Presidencia de la Nación. Estaba a cargo de la Unidad de Ciencia de Comportamiento y Políticas Públicas que se creó con este gobierno. Y le decía esto de los banquinazos de la política porque el jueves a la tarde estuve trabajando con Betty, que había venido de Estados Unidos, con la entonces ministro Batakis, de negociar unas cosas con el Banco Interamericano de Desarrollo, con el Banco Mundial, etc. No puedo ver al presidente, a la otra mañana tengo que trabajar. Nos íbamos a reunir a las 10, a las 9 hubo una noticia de que le quitaban todo eso, se enojó, se fue, y a las 10 ya estaba sin trabajo, digamos. Así que así son estas cosas. Bueno, ahora por suerte mi unidad de Ciencia, Comportamiento y Políticas Públicas pasa al Ministerio de Economía, así que bueno, hemos respirado en relación tanto al trabajo que estaba haciendo de esta unidad. Ustedes ya tuvieron responsabilidad en la materia de responsabilidad con el doctor Aciarri. Sí. Bueno, entonces ya tienen una idea de qué se trata esto de la ciencia del comportamiento. Nosotros estamos haciendo eso en políticas públicas en el Estado Nacional, así que por suerte continúa esa unidad ahora. Pero como ven, la realidad de quienes trabajamos en esto, en parte como funcionarios y con algún trabajo en derecho administrativo, y en parte como políticos, si se quiere, tiene ciertas inestabilidades que la familia no nos suele poner muy contentos, pero es lo que nos gusta, así que aquí estamos. Así que bueno, siempre he ejercido temas de derecho administrativo, y como ven, de los dos lados del mostrador. En nuestra cátedra trabaja también como adjunta Mónica Blanco. Mónica Blanco trabaja en su profesión privada, digamos un 40% y el otro 60% como abogada del pueblo.
público no estatal, regida en cuanto ejerce lo que se llama la función administrativa o funciones estatales, a pesar de ser una persona de derecho público no estatal, es decir, su patrimonio no es del Estado, sus integrantes no son funcionarios públicos, pero ejerce la función administrativa, hace como si fuera el Estado. Así como el Colegio de Abogados administra la matrícula, impone sanciones y dice a ver si uno tiene las condiciones o no para ser abogado, esa condición no la ejerce por sí mismo. Uno no elige si se matricula o no en el Colegio de Abogados. El Estado delega también a una persona privada, regida por el derecho público, y que en gran parte lo que hace derecho administrativo. Entonces, Mónica Blanca trabaja en esto, tiene esta visión del derecho administrativo desde una entidad provincial que hace derecho administrativo. Yo me olvidé decirle que también trabajé en la municipalidad de aquí de Bahía Blanca, casi 3 años como secretario legal y técnico, y después, entre 2000, también con estos banquinazos de la política, después de ARBA, cuando me quedé sin trabajo, trabajé simultáneamente en 3 universidades del conurbano como asesor también. Entonces, yo trabajé en la provincia, en la nación, en el municipio, y y también fui miembro del Colegio de Abogados acá, ejerciendo funciones de derecho administrativo, como les decía recién, por estas facultades delegadas que el Estado le da a una entidad que está fuera del Estado. Y Mónica trabaja en esto, haciendo derecho administrativo de estas entidades tan particulares. Aparte, ella escribió un libro de mucho uso y muy útil sobre competencia de los tribunales contenciosos administrativos. Hasta el año 1997 no existían juzgados de primera instancia en los contenciosos administrativos en la provincia de Buenos Aires. Si uno tenía un problema con una empleada pública, cosa que me pasaban a mí cuando trabajaba en la profesión acá en Bahía Blanca, porque le habían liquidado para unas vacaciones a una empleada del PENA, uno tenía que ir en competencia originaria a la Corte de la provincia de Buenos Aires, de manera directa, que actuaba como si fuera un juzgado de primera instancia. Imagínense lo que eso implicaba, prácticamente una negación de justicia. A partir del año 1997 empieza a regir en la provincia de Buenos Aires el fuero contencioso administrativo y el código contencioso administrativo, y había mucha discusión de qué cosas iban a este fuero contencioso y qué otras cosas no iban. Bueno, Mónica escribió un libro sobre este tema de mucha actualidad y mucha utilidad. El otro profesor, que es adjunto en otra materia y que aquí es asistente, que es Ricardo Serafini, es abogado de la Universidad Nacional del Sur. Otra forma de ver el derecho administrativo. El derecho administrativo básicamente regula las relaciones entre el Estado y los particulares y aquellos organismos que ejercen funciones estatales más allá de no pertenecer o integrar formalmente el Estado. Como hablábamos recién de los colegios de abogados o el consorcio de gestión del puerto de Bahía Blanca. La universidad es una entidad autárquica, es decir, tiene un cierto manejo de su presupuesto, pero también es autónoma, y de eso vamos a trabajar bastante dentro de la materia. Es autónoma sobre todo en lo que hace a su actividad académica. Es un ave rari dentro de la estructura del Estado. Y ahí trabaja Ricardo Serafini como abogado de esta universidad. Me acordé, me agarró medio nostalgia. Trabajaba con nosotros, alguien que tenía mi misma edad y que falleció muy joven, que era el antecesor en ese cargo, que era un tipo que sabía muchísimo de todo, no solo de derecho administrativo, que era Horacio Rodríguez, que falleció hace como 10 años por... Hace mucho tiempo no me acordaba de este gaucho, que era un tipo muy inteligente, porque el problema es que por ahí uno se especializa y se vuelve demasiado nerd de lo de uno. Él tenía lo que por ahí a muchos de nosotros nos falta, que es esta visión del bosque general, del derecho y de las humanidades en general. Bueno,
para que lo vayan viendo, el derecho administrativo es un derecho eminentemente local. ¿Qué quiere decir esto? Que está regulado. Derecho local, ¿a qué se opondrá dentro de el esquema institucional de la Argentina? A ver, ¿quién se le ocurre? ¿Quién puede ser? ¿A quién? Al federal. El federal es de excepción. ¿Cómo te llamas? Carlos. Carlos, como lo dice Carlos, el federal es de excepción. En general, no solo en materia de derecho administrativo, pero el derecho administrativo esto es muy fuerte. La mayoría de las cosas que nosotros hacemos está regido por el derecho provincial en materia de derecho administrativo y también como una derivación de este derecho provincial, porque son las provincias las que organizan cómo se desarrolla en sus municipios por los municipios. Todo este monstruo de competencias va a parar al juzgado que maneja Agustín López Coppola. Tiene que ser una maravilla esto, que nosotros podamos tener al juez, porque encima es uno solo. Y no se lo digan, aparte es muy bueno, es un tipo que le encanta, que es un entusiasta, que le gusta charlar y dar ejemplos, así que es para aprovecharlo. Pasa que estoy abrumado por la cantidad de gente que somos, va a ser difícil charlar, pero hagamos el esfuerzo y preguntemos y hablemos. Y yo, así como salió Carlos, cuando nadie contesta, agarro a uno del brazo, se lo retuerzo y le pido que me conteste algo para que podamos tratar de interactuar un poco. Tenemos otra cosa de excepción. Marcelo Schlesinger es juez de cámara. Marcelo es bahiense y es un tipo que ha laburado en la administración pública en Arba. Yo creo que no les dije, trabajé en Arba, yo trabajé en Arba también, 2 años, en la provincia de Buenos Aires. Trabajé en la Dirección Nacional de Recursos de la Seguridad Social, que es federal, y en Arba, en la provincia de Buenos Aires. Él trabajó también en Arba, pero después, cuando se creó el fuero contencioso, primero fue de primera instancia y ahora es camarista de la Cámara de San Nicolás, del norte de la provincia. Pero como Marcelo es bahiense, rindió acá, le pudimos conseguir una excepción y viene a dar clase 3 o 4 veces con nosotros. La verdad, otro tipo que vale la pena, porque viene de otra jurisdicción geográfica y también revisa la sentencia del juzgado de una amplia jurisdicción del norte de la provincia de Buenos Aires. Muy interesante las clases de él. ¿Por qué le estoy diciendo todo esto? No sé si ya estará colgada, pero en la página está colgado el cronograma de las clases y el material del cual vamos a hablar ahora. Marcelo, pues, está Martín Marciali, que ejerce la Martín Marciali, y Adrián Martín Marciali, que ejerce la profesión desde el sector privado y trabaja muchos temas previsionales. El derecho previsional es básicamente derecho administrativo. Adrián Carballo ejerce la profesión, pero tiene otra visión y otra esfera del derecho administrativo, que es el derecho administrativo sancionatorio. Es juez de faltas. Entonces, también tiene un vagón de experiencia y se ha especializado mucho en eso, al punto que es un referente en la materia y va por toda la provincia, sobre todo porque él es juez de falta municipal en la provincia, dando clases y charlas sobre este tema. Así que otro tipo para aprovechar. Eduardo Salatiegui fue fiscal, se ha jubilado, pero básicamente tiene mucha experiencia administrativa porque él fue auditor de las Fuerzas Armadas. El auditor es como el administrativista de las Fuerzas Armadas y tiene también esa visión particular y útil sobre el derecho administrativo. Roberto Gallulo trabaja en el sector privado haciendo temas de derecho administrativo y creo que con esto he terminado con todo lo que componemos acá. Pero como verán, van a tener muchas visiones del tema. Y también el derecho administrativo, como vamos a ver, es un derecho que es producto de la historia y de la política. Entonces, tiene variabilidades de interpretación y de desarrollo que van de la mano también de esto, de cuestiones
absolutamente ideológica, pero también de las posibilidades que tiene el derecho de ir poniéndole cotos, límites a la administración, al poder de la administración. Se dice que el derecho administrativo es el que trata de encontrar el balance entre las prerrogativas de la administración, los privilegios que tiene la administración y las garantías que tiene el particular. Si nosotros le damos tantas posibilidades al particular para que cuestione la actividad administrativa, le impedimos a quienes nosotros elegimos que gobiernen. Si por otro lado nosotros los privamos de la posibilidad de defensa a los ciudadanos contra la intervención estatal, estamos trastocando uno de los principios básicos del Estado de Derecho, que es el derecho de defensa. Entonces, es un balance muy complejo que, como verán ustedes, se va metiendo en los intersticios del poder que nos deja, ya sea por una determinada cuestión política y también por determinadas cuestiones ideológicas de cómo vemos el Estado desde un lado del mostrador y del otro. Vamos a... esto le quería decir. ¿Por qué les parece que aún hoy ustedes estudian derecho romano? Porque son la base del derecho que tenemos hoy en día. A ver, alguien que amplíe. ¿De qué derecho que tenemos hoy? El derecho privado. Derecho privado. Bueno, primer punto. ¿Y por qué les parece a ustedes que nos puede interesar a nosotros hoy en día estudiar el derecho romano? Joven, ¿cómo te llamas? Agustina. Para ver la evolución en el tiempo. ¿Y por qué te parece que ha sobrevivido el derecho romano, que es derecho privado desde aquel entonces hasta ahora? Porque estableció asesorías para que se trabaje sobre eso. ¿Y cómo se fue formando el derecho romano? Con las instituciones que se fueron creando. Bueno, se crearon ahí, pero ¿cómo se consolidó hasta determinado momento? Con el crecimiento político del mismo Imperio Romano. Pero fue tanto el tema político de una conquista, porque después vinieron otros imperios que sucedieron al romano y no estamos estudiando esos derechos. ¿Qué fue que hizo que el derecho romano prevaleciera hasta entonces? ¿Cómo evolucionó el derecho romano? ¿Cómo? ¿A dónde te perdí? ¿A dónde está? Acá. Porque lo trasladaron a las escrituras. O sea, para mí porque lo dejaron perdurar a través de son los que... Sí, digamos, a ver, tenemos que a partir de la ley de las 12 tablas primero se plasmó ahí y después tenemos la codificación, el Código Justiniano, etc. Pero quizá los que dicen, la mayoría de los autores, que la ventaja que tuvo es que el derecho romano, con la continuidad política, que aquí nos dijeron sobre ser, digamos, más allá de las transformaciones de los diferentes sistemas de gobierno que tuvo, pudo experimentar una evolución de 1200, 1500 años, en los cuales había una prueba de ensayo y error en cada una de las instituciones. ¿Qué conviene? ¿Que paguen los domicilios del deudor o del acreedor? ¿Qué conviene? ¿Que la muerte sea automática o sea interpelada? ¿Cuáles son las instituciones que van a sobrevivir porque se demuestran más aptas, como dicen algunos autores viejos, para el consumo? ¿Qué quiere decir para el consumo jurídico? ¿Qué quiere decir para servir a estas relaciones entre las personas? Bueno, esa consolidación evolutiva, por llamarlo de alguna manera, que tuvo el derecho romano en las actividades entre particulares, ha hecho que muchos de sus principios, que fueron probados por más de 1000 años, hayan sobrevivido hasta nuestros días. No solo porque se hayan escrito, se escribieron cuando se fueron consolidando, sino porque resistieron a la prueba del tiempo, a esta prueba de acierto y error. En cambio, en el derecho administrativo no existe esta evolución tan prolongada. ¿Por qué? Porque, como decíamos, responde hasta dónde el Estado deja que los particulares puedan preservar sus instituciones, hasta dónde nosotros podamos ir metiendo mayores garantías en un Estado que tradicionalmente
aún hoy en día trata de imponerse y de ejercer el poder. Entonces, no existe esta posibilidad que nosotros vemos un derecho administrativo universal o un derecho administrativo que mediante prueba de ensayo y error haya demostrado cuáles instituciones son más efectivas. Quizás se da una paradoja que por diferentes vías, en la actualidad, donde a grandes líneas las democracias contemporáneas tienden a converger, también convergen los derechos administrativos y dan situaciones similares. Pero históricamente responden a realidades totalmente diferentes. ¿Y esto por qué se lo remarco? Porque nuestro derecho administrativo es un derecho administrativo raro, híbrido, complejo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un derecho constitucional básicamente ¿de qué origen? Muchachos, ¿de qué origen es el derecho constitucional? Norteamericano. En cambio, el derecho administrativo tiene otro origen. Un origen básicamente afrancesado. ¿Merced a quién? A quien fuera el abuelo de uno de los, no sé si el mejor técnico, pero del que más simpático me cae de la selección argentina, Bielsa. Rafael Bielsa, que es el fundador del derecho administrativo argentino. Allá, por la década del 20, es alguien que, voy a tratar de recordar bien las fechas, que yo soy horrible para los números, pero allá por la década del 20 y del 30, él escribe las obras que le dan nacimiento prácticamente al derecho administrativo argentino. Pero en aquel entonces, el faro académico, ideológico, aspiracional, a donde se iban los tangueros a lograr su triunfo y donde se traían a las chicas enamoradas de allá, ¿dónde era? Francia. Entonces, miren la ciudad de Buenos Aires. Yo como paisano del interior me sigo sorprendiendo ahora que me toca vivir por allá, lo que tiene esa ciudad impresionante de edificios, de palacios construidos todos más o menos sobre esta época, entre 1910 y 1940, cuando nace nuestro derecho administrativo. Incluso le siguen diciendo, cosa que yo aprendí en Buenos Aires, este es un petit palais, un palacio pequeño que se hacían las grandes familias terratenientes de la Argentina y cuyos materiales e inspiración venían directamente de Francia. Entonces no era solamente la boda de la pincha, de los edificios, también en cuanto al derecho, el faro y el norte en el cual todos querían verse reflejados era Francia. Y Francia tenía un derecho administrativo particular, que tenía que ver con sus instituciones. Y esto también, el derecho administrativo, más allá del derecho constitucional, son derecho administrativo y derecho constitucional, son derecho público ambos. ¿Sí o no? Sí, respuesta sí. Sí, son lo mismo. El derecho constitucional es la superestructura. Cómo se organiza el poder, cómo se organiza el Estado, cuáles son los derechos fundamentales, cómo se organiza esa distribución de poder, ese pesos y contrapesos entre las diversas instituciones en las que se divide el poder. Sin embargo, las herramientas para ejercer ese poder, para regular las relaciones entre individuo y Estado, básicamente las da el derecho administrativo. Entonces, debajo de esa superestructura del derecho constitucional, se construyó un derecho administrativo basado en la inspiración francesa. Y otro de los temas que me interesa que pensemos juntos a lo largo de este cuatrimestre, porque una de las cosas
que no sé si estamos reproduciendo ese defecto con ustedes, pero que yo salí de la universidad hace 150 años, pero que tendía a pensar las cosas en blanco y en negro. Decir, bueno, hay cosas, esas instituciones jurídicas que son buenas y hay instituciones jurídicas que son malas. El ejemplo más clásico de cómo yo fui cambiando a lo largo de estos 100 años de que me recibí es el tema de la autonomía municipal. A mí cuando se decía que la autonomía municipal era la máxima, la mejor cosa que le podía pasar a la Argentina, a los municipios y etc. Ahora, la práctica del trabajo me hizo pensar que la autonomía municipal depende. Porque vi, por ejemplo, ¿hay alguien de Río Negro acá? Podemos hablar más de los rionegrinos sin problema. Bueno, dame que me voy a hablar de qué pasa con Río Negro. Bueno, Río Negro tiene un régimen de autonomía municipal muy fuerte. Bueno, comentarios que pasaré por alto porque no es el punto, digamos. El tema es, en relación a este tema, es que si yo a una agrupación urbana, no digamos ciudad, pueblo, etcétera, de donde yo de la plaza tiro una piedra y salgo del pueblo, y a eso le doy autonomía, claramente, no sé si tiene ese pueblo con poca gente y poco desarrollo jurídico la posibilidad de gobernarse a sí misma, igual que La Matanza, que tiene 2 millones de habitantes, o San Isidro, o San Martín en el Gran Buenos Aires, que tiene 900.000, o Bahía Blanca, que tiene 400 y pico de mil. Entonces, bueno, depende, no es que es buena en todo momento y lugar. ¿Por qué? Porque yo, mis primeros años de profesión, me la pasé paseando por Río Negro y por otras ciudades que tenían autonomía municipal, o asesorando o haciendo juicio contra los municipios que se mandaban macanas descomunales porque no podían administrar esa autonomía. Entonces, no es lo mismo la autonomía municipal, para volver a la provincia de Buenos Aires, la de La Matanza, que tiene 2 millones de habitantes, que la de Pilar, que tiene 5.000. Entonces, si decimos autonomía municipal, bueno, no parece. Y estas son instituciones de derecho administrativo, sobre cómo se ordena y sobre cómo se ordenan las administraciones locales. Entonces, y lo mismo va a pasar con muchas de estas instituciones que vamos a ver ahora. Porque cuando yo les cuente cómo se organiza el derecho administrativo francés, estamos todos locos, esto debe andar horrible. Vamos también a principios generales. ¿Cuál es el poder más conservador dentro de los 3 poderes del Estado? ¿Cómo es tu nombre? Ailén. ¿Cuál es el poder más conservador dentro de los 3 poderes del Estado? Supongo que el juicio. ¿Por qué? Sí, porque quizás es el más difícil de cambiar. ¿Por qué? Porque necesitamos todo un proceso, por ejemplo, para cambiar las leyes, para la constitución. Por ahí quizás se queda más en el tiempo, más conservador. Por ahí no tiene. Y no me convenció, porque todo lo que me dijiste se aplica a cualquiera de los otros poderes. ¿Cómo es tu nombre? Luciana, ¿alguna opinión? Porque sus integrantes no tienen que fuera. Una. ¿Y qué más? Con sus integrantes. No tiene que pueblo y qué otra cosa les pasa. ¿Cuál es la otra característica que tienen los jueces? Gozan de la permanencia mientras... Son inamovibles. Los otros, a ver, los otros poderes son crueles. Le chingaste, no te vuelven a elegir. Se peleó tu jefe con el otro ejecutivo, llegaste a la mañana y te quedaste sin trabajo. Pero no es tan crudo por él. Encima, Debbie tuvo la amabilidad de le dijeron, che, le van a pasar el tipo. Bueno, dio media vuelta, se fue, redactó la renuncia de mano, lo presentó por mesa de entrada y se fue. Como yo era el más viejo, me quedaban 40 tipos más jóvenes que estaban laburando con nosotros que se quedaron sin trabajo. Yo iba a decirle, che, muchacho, tengo una novedad. Es cruel, esto cambia, evoluciona. La política, las votaciones, las elecciones, es mucho más dinámico, responde a esas necesidades. Los otros, hay cada tipo que está hace 40 años sentado, salvo que apuñale por la espalda delante de 20 testigos a tu empleado, no hay forma de que te rajen después. No hay forma.
más malo que sea, inútil, saque poca sentencia. 1 en 10.000. El sistema político está cambiando constantemente. Entonces, clásicamente es conservador. Entonces, si ustedes quieren hacer una revolución, ¿qué es lo que más les va a preocupar? Los jueces. Si ustedes, por definición, quieren cambiar determinada cultura, los más preocupados que van a estar de cómo se van a poner a ese cambio van a ser los jueces. Y eso es lo que pasó a los que hicieron la Revolución Francesa. Encima, si nosotros, no generalizo, no voy a involucrar al resto de la cátedra, si yo, digamos, siempre hago el chiste que desayunan con bronce los jueces, que no son dioses, se consideran semidioses, los más modestos. Entonces, imagínense en la Francia de fines del siglo XVIII, XVIII, en donde, como también en Inglaterra, hay una gran vinculación entre judicatura y nobleza. Más conservador que eso no se consigue. Y encima, una revolución francesa que viene a abolir los privilegios de la nobleza. Entonces, ¿qué dice la Revolución Francesa con una ley muy famosa? Se llama la Ley 3 de Brumario, porque también, miren qué revolucionarios serían, que hasta cambiaron el calendario. Que después no prosperó, pero tenían su propio calendario para representar esa ruptura que ellos querían hacer con lo que se llama el antiguo régimen. Entonces, estos gauchos dictan una ley que dice, está prohibido que los jueces judiciales, valga la redundancia, juzguen a la administración. Dije 3 veces juez judicial y juzguen, pero es así como está redactada más o menos la ley. No la pueden juzgar. Y esta ley se trasladó y fue el principio fundamental del derecho administrativo francés y sigue siéndolo hasta nuestros días. Entonces, esto que dicen estos muchachos es compatible con nuestro sistema constitucional. Eso de que no se puede... Franca, contame. Esto que yo te acabo de decir, ¿tiene algo que ver con nuestro sistema constitucional? Y sí. A ver, Y sí. nosotros lo tenemos esto de manera igual o de manera diferente ¿A qué? a los franceses. ¿Tu nombre? María. María. ¿Igual o diferente? ¿Otro? ¿Otro más? Nacim. ¿Y? Diferente. Va. Bien. Ahora la pregunta del millón, ¿por qué? No hay así acá. ¿Por qué es diferente? Nacim. Mi nuevo jefe se llama Neme, es sirio. ¿Vos de qué origen son tus familia? Iraníes, dale. Bueno, contame. ¿Por qué es diferente? La respuesta sí no me sirve. ¿La otra de Nacim? ¿Igual o diferente, ¿Cómo es tu nombre? ¿Y? Diferente porque no se pueden dar las garantías que tengan. O sea, no respeta como las garantías de los individuos. Eso es una consecuencia. Yo te estoy preguntando estructuralmente, ¿nosotros podemos hacer eso en Argentina? A ver, ¿cómo es tu nombre? Porque en realidad los jueces tienen como la facultad de ejercer el control de constitucionalidad, ¿no? Sigo, va por ahí, pero nosotros vivimos de la precisión del lenguaje, así que déjenme torturarlo acá ya que estamos. Entonces, va por ese lado. Ahora, si vos me decís, yo te digo, vos me decís exactamente eso, yo te digo, en Francia también lo pueden hacer.
No lo pueden hacer en relación a la administración, pero el resto de las cosas lo pueden hacer. Constitucional básico. Vamos. Que no me... Es una cara de que no venga para acá, y venga para acá. Dale. No. A ver. ¿Cómo es la base? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se lo define el sistema constitucional nuestro norteamericano? ¿Es de qué? ¿Ves? ¿Quién dijo? ¿A dónde? Pesas de contrapeso. Básico. ¿Y eso qué quiere decir? Traducímelo. Quiere decir que se tienen que equilibrar los poderes para que no se genere un desbalance. Si no Y en relación a lo que estamos hablando ahora, ¿cómo sería? y no podrían los jueces judiciales juzgar a la administración porque hay un desbalance en los poderes. Si el judicial puede intervenir en el administrativo, ¿Y en la Argentina cómo fue? No, sería un desbalance No, en la para el Argentina sí se administrativo. puede controlar. O sea, Justamente ese controla el quedaría... ¿Cómo para? Decime. No, que en este caso, en vez de que el judicial tenga más poder, sería al revés, el administrativo es el que acá tiene más poder si los jueces no lo pueden juzgar. Vamos a poner acá el PJ, que no es el partido al que pertenezco, sino el Poder Judicial. El Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. Básicamente, lo que dice el derecho constitucional francés es que tenemos... Se lo quiero leer, a ver si creo que... ¿No anda... ¿No hay internet? no. Bien, bueno. Dice, la ley de 1790, la ley esa del 3 de Brumario, que sería 16-24 de agosto de 1790, dice, las funciones judiciales son y continuarán siendo separadas de la función administrativa. ¿Eso es compatible con el derecho argentino? ¿Sí o no? No, porque tiene que haber un contralor entre los tres poderes. Pará. Las funciones judiciales son y continuarán siendo separadas de la función administrativa. Está bien. Sí, monstruo, porque tenemos varios poderes acá. Tenemos un poder separado y hay cuestiones que están separadas. Pero consulta. Pará, sí, ya entiendo, yo te estoy chicaneando porque es lógico, esto tiene sus modulaciones. Lo que viene ahora no son compatibles con lo nuestro. Y dice, los jueces no podrán, bajo pena de prevaricato, ¿qué es prevaricato? Soborno. No es, ¿quién dijo? Soborno. Yo. No es como soborno, es incumplir tus funciones como juez. Que puede ser un montón de cosas, o violar la ley, o tomar atribuciones que no tenés, no exclusivamente el tema soborno que grita. Prevaricato es un delito exclusivo de los jueces, que es no cumplir su función. Inmiscuirse de manera alguna en las operaciones de los cuerpos administrativos, ni citar ante ella a los funcionarios de la administración por razón de sus funciones. No lo pueden juzgar. Entonces, en esta parte sí es incompatible. En la otra, de que hay un poder separado y no se pueden meter, ahí sí, claramente, hay poderes separados. ¿Hasta dónde rige esa separación? Y eso básicamente es el 50% de esta materia. ¿Hasta dónde los jueces pueden meterse en la administración sin violar las facultades de un poder del Estado que ha sido elegido democráticamente, que tiene las funciones de administrar y que tiene que tener determinados poderes para administrar este gobierno, para llevar adelante las propuestas que hizo y que legitimaron en las urnas, que los jueces claramente no tienen esa legitimación. Ya lo he estudiado, se llama el poder contramayoritario. ¿Por qué? Porque es el poder más aristocrático, si se quiere, de todos los que componen el Estado. Y básicamente porque nadie los eligió, o no les eligió directamente. Su elección está muy indirectamente vinculada con la voluntad popular. Entonces, aquí te dice, es la administración la única que puede juzgar a la administración. Y por allí alguien me había dicho, que me olvidé, me dice, esto es violar, o por allá, las garantías de los particulares. Yo le voy a decir, muchachos, que con esta estructura
el derecho administrativo francés, a pesar de que es la administración la que juzga a la propia administración, las garantías individuales están más protegidas que en cualquier otro país del mundo. Aún los que nosotros consideramos que son los más garantistas, como los ingleses o los norteamericanos. Y obviamente mucho más que en nuestro país, a pesar de tener esta estructura. ¿Y por qué les venía con este cuento de Río Negro, la autonomía municipal, lo bueno y lo malo? Estructuralmente, esto a nuestro modo de ver parece horrible. Ahora, ¿cómo funciona? No existen las verdades evolutivas del derecho privado que se han probado a lo largo del tiempo, como el derecho romano, que nos dice, bueno, esto funciona y esto no funciona. Acá hay instituciones que por razones históricas a nosotros nos parecen que muy difícilmente protegerían los derechos individuales, como bien nos dijeron por ahí, saltaron directamente a la consecuencia, no a la estructura que Dios lo quería que vieran. Y la verdad, esa correlación que la hacemos casi directamente, no es tal. Vamos a ver cómo funciona. Eso le diría en relación a cada una de las instituciones del derecho administrativo. ¿Por qué? Porque nosotros hemos copiado muchas cosas de otro lado y aquí no funcionaron. Y muchas instituciones criollas que parecía que no iban a funcionar, funcionan mucho mejor que en otros lados. Entonces, aquí, en el derecho francés, cada uno de los poderes está visto como independientes, en donde esta independencia del poder está visto como un paralelismo, en el cual no se tocan, ni se chocan, ni se confluyen. En cambio, como bien me dijeron acá atrás, en el sistema de pesos y contrapesos, el principio básico en la Argentina es que el poder ejecutivo, vamos a hacer primero estas flechas, el poder judicial controla necesariamente al poder ejecutivo. Una vez que el poder ejecutivo toma una decisión, nunca esa decisión puede ser final y no sujeta a revisión judicial. Ese es el principio básico. Y volvemos a lo mismo. Es un principio básico, estructural. ¿Por qué? Porque el poder judicial no puede controlar todo. Puede controlar, por ejemplo, si una licitación está bien hecha en cuanto a sus pasos. Ahora bien, si llegado a determinado momento, entre dos ofertas parecidas, yo elijo una y no otra, esa decisión sobre si quiero un precio más barato y una menor calidad, o un precio más caro o una calidad mejor, es una decisión exclusiva de mérito, oportunidad y conveniencia. Estas palabras son trillizas, van siempre juntas. El mérito, la oportunidad y la conveniencia está reservada a los poderes políticos. El poder judicial nunca puede valorar el mérito, la oportunidad y la conveniencia de lo que hacen otros poderes, porque para eso los votan. Sí puede establecer si el proceso por el cual se llega a una decisión cumple con determinadas pautas objetivas que establece la legislación, pero nunca sustituir ese crédito de oportunidad, si lo hago ahora después, de mérito, quién es mejor que otro, y conveniencia, si conviene tomar una decisión o tomar otra, porque eso es el resorte de los poderes políticos. Entonces, ¿quiere decir esto, como tenían por acá, que el poder judicial está por sobre el poder ejecutivo y lo manda? ¿O también existe una flecha que va para este lado? ¿Controla de alguna manera el poder ejecutivo al poder judicial? Hay pesos y contrapesos. Aquí te doy una herramienta para controlar, pero también en esta conformación tiene algo que decir el poder ejecutivo. El poder ejecutivo tiene alguna herramienta para influir en el poder judicial. ¿Participa en la designación de los jueces de la Corte Suprema? Espectacular. Siempre a través, de manera directa en esta elección, o de manera indirecta
de los jueces de la Corte Suprema, de manera indirecta en la elección de los otros miembros del Poder Judicial, que se designan, ¿quién designa a los otros miembros que no sean o del Tribunal Superior? El Consejo de la Magistratura participa también los restantes poderes elegidos democráticamente en el Consejo de la Magistratura, con lo cual también puede ejercer un control sobre el Poder Judicial. Y también, por más que el Poder Judicial declara la inconstitucionalidad de las leyes, que podemos también referir con una flecha para este lado, ahí, para acá, para este lado, ¿qué control tiene? ¿Existe al peso este un contrapeso por parte del Poder Judicial? ¿El juicio político? Existe el juicio político. ¿Qué más? La posibilidad de dictar normas también, o sea, ponerle los decretos. Pará, mirá dónde estamos, ¿no? No sé si de ahí abajo lo ves. Eso es poder legislativo. Ah, ok, ok. Bueno, puede dictar normas. Puede dictar normas que se vinculen con el Poder Judicial. Las orgánicas, ¿no? De designación. No, designación ya. Bueno, Designación, digamos, ya lo charlamos. los requisitos, digamos. A ver, alguien que me amplíe, va por ese lado. La organización de los tribunales, la competencia básicamente que van teniendo los tribunales, se establecen por leyes. Entonces siempre tenemos este sub y baja, esta maca que va y que viene, bueno, contrariamente a los principios del derecho administrativo francés. Era el derecho administrativo que estaba de moda en la época en que escribía el abuelo del más simpático director técnico de la selección argentina. Es una cosa, Bielsa es un tipo raro, porque viene de una familia de intelectuales. ¿Hay otro Bielsa famoso? Rafael Bielsa también. ¿Quién me dijo Rafael Bielsa que me perdí? Acá. ¿Qué fue Rafael Bielsa? Fue canciller, por ejemplo, ¿Qué sería canciller? representante del país ante el mundo. El ministro de algo. Relaciones exteriores. Ministro de Relaciones Exteriores. Y ahora es representante ante un país. Ahora es embajador ante Chile. Nada, una pavada, pero ya que estamos acá, sabémoslo, digamos, él no representa, él es ministro del Poder Ejecutivo, representa a la Argentina, no representa a la Argentina, es el que ha encargado de las relaciones internacionales argentinas, conforme a las instrucciones que le básicamente el presidente, pero también el Congreso. Sí representa a la Argentina como sos embajador propiamente dicho. Pero no solo eso, llegó ahí no de casualidad, no porque le cayó del cielo, sino un tipo muy débil, muy formado, ya antes de llegar ahí ya tenía varios libros escritos, etcétera, etcétera. Y hoy, hoy o ayer, ¿qué es lo que está hablando de Chile? No, él tiene un libro sobre un tema de la guerrilla argentina, lo consultaron y no sabía que era muy amigo. ¿Alguien conoce el Rebord acá? ¿Método Rebord? Bueno, él, porque le consultaron un tal Santucho, uno de los dirigentes de la guerrilla en los años 70, estuvo hablando de una operación horrible en todo sentido, digamos, que fue que muchos guerrilleros que se habían exiliado volvieron ya instalada la dictadura, ya por el 79, a hacer lo que llamó la contraofensiva, que volvieran nuevamente a pelear contra la dictadura, y la verdad que los que vinieron los masacraron a todos, una cosa muy cruenta en todo sentido. Y es con el método Rebord, que fue el que lo entrevistó a Santucho, que hace muchísimo tiempo que no daba entrevistas, dice que esto fue como un éxito, la verdad que parecía un humor negro. Y como había escrito un libro, Bielsa lo llaman, lo consultan, y entre otras cosas dice que él se reunía todos los viernes con Rebord y otros más a darle clases de Derecho y Política Internacional. Era un tipo muy leído. ¿Y nada, le suena otra Bielsa? Tuvo un cargo muy importante hace muy poquito tiempo. Fue ministra de Vivienda y Hábitat.
de este gobierno. Y también nos llegó ahí de casualidad, una tipa muy leída, una familia de intelectuales. El único cabeza de termo que se le decidió ser 3 de Newell's fue Bielsa. Pero claramente no es un 3 picapiedra como cualquiera de lo mucho que vemos, sobre todo que me toca padecer a mí en Independiente en el último tiempo. No, muy pensante. Y en un momento se dio cuenta, no voy a llegar a ningún lado siendo futbolista, y empezó a dedicarse al fútbol, pero se dedica con esta visión de alguien que fue formado dentro de una familia con mucho caudal intelectual, y lo ven porque es un tipo diferente. Así que no sé si por su reminiscencia con su abuelo Bielsa, el administrativista, o por qué, es un tipo que me cae muy gauchito. Bueno, el abuelo lo chupó la moda. Entonces, en vez de ver qué pasaba en sistemas constitucionales que tuvieran más que ver que el nuestro, empezó a mirar en el francés. Quizá también porque en los países anglosajones, donde se nutren los derechos constitucionales, hasta mediados de la década del 50, hay un ministro de la corte inglesa que decía, en los 60, decía, no hay tal cosa como el derecho administrativo en nuestro reino. Como que el derecho administrativo no existía, ni en Estados Unidos, ni tampoco, como decimos recién, en Inglaterra. Y hablando de esto de las cajas conceptuales, de esto que estamos acostumbrados nosotros. ¿Alguien sabe cómo se forma la corte en el Reino Unido? Una idea vaga, de qué puede ser. ¿No son elegidos por el ministro? ¿Cómo? ¿No son elegidos por los ministros o por el primer ministro? Primero, ¿dónde están? Son una parte del poder legislativo. Son una parte del poder legislativo. Integran la Cámara de los Lores. Eso se me cae a pedazos, digamos. Y segundo, ¿quién los elige? Otra cosa que me parece maravillosa de los ingleses. ¿Saben quiénes? Yo en los años... me da vergüenza. Sé que nacieron hace tan poquito. Yo 96, 97, engañé a los ingleses, me dio la beca y me fui a estudiar un tiempo allá. Y cuando hablaba con los tipos y les decía, la carrera judicial, estallaba el bonete, los tipos decían, ¿cómo carrera judicial? ¿Qué es eso? Bueno, no, que acá hay uno que entra poniendo sello y cosiendo expediente y después llega a ser juez. Me dice, ¿cómo? Hay un juez que nunca estuvo en la vida real, que nunca fue abogado. Allá los que son jueces son los mejores abogados. Y hay tanto consenso en quién son los que se destacan dentro del ejercicio de la profesión, que los elige él, sería el ministro de Justicia, con su solo dedo. Nuestro sistema está en 50 pedazos. Un tipo tiene el poder de seleccionarlo. Ahora, ¿cuántos casos de corrupción judicial conocen en Inglaterra? No, ni uno, no lo busquen. Porque son buenísimos los tipos. Y porque vienen también ya limpiados y purificados por colegios de abogados. Hay 4 en el Reino Unido. La carrera legal se divide en el Reino Unido entre los barristers, que son esos que usan peluca, con crin de caballo. Se van a dar cuenta que los que tienen peluca corta son los abogados y la peluca más larga son los jueces. Obviamente toga también. Son esos que hay alrededor de 7.000 en el Reino Unido. ¿Alguien tiene una idea cuántos habitantes tiene el Reino Unido, más o menos? Más o menos. 60 millones. Sí, 65 tener, más o menos. 65 millones de habitantes, 7.000 barristers. O sea, sos barrister, sos un cráneo primero, y segundo, sos millonario, porque son muy pocos. Y después alrededor de 70.000 solicitors, que son más los abogados de a pie como nosotros, que son los que aconsejan a los clientes. Y eventualmente, si tienen un tema judicial, tienen que ir a hablar con los barristers y ellos que van el caso. No hay contacto directo previo entre el barrister y el cliente. Pero, como vemos, estructura totalmente diferente. Funciona y funciona, muchachos.
raros. Los ingleses son raros por definición. Y esto funciona. Raro también porque Lord Denning que le decía, tenía un título de grado de matemático. Margaret Thatcher, que era muy buena abogada, que fue barrister, tenía un título en química. Obviamente, lo más cheto es estudiar lo que yo llamo clásico, que son lenguas clásicas, o literatura inglesa, y después 3 años de eso, y después se reciben por ser obrera de barrister. Pero me estoy yendo, pero este sistema es, las estructuras no definen todo, lo que definen las cosas son más bien cómo funcionan. No quisiera pensar en la Argentina como funcionaría un sistema donde hay una persona que designe a los jueces. Si tenemos, por decirlo en latín, un quilombo de comunal, con todos los sistemas y procedimientos que tenemos, imagínense si fuera de esta manera tan aparentemente sencilla como la que tienen los ingleses. ¿Y esto que venía? A que ustedes van a ver en el programa algo que se llama la polémica dice o dice, por decirlo en buen francés, y Auriou se escribe Oriou. ¿Qué discutían estos tipos? Dice que miraba la estructura. Dice, pero miren qué animales los franceses, en donde se le reconoce tanto poder al poder ejecutivo, a la administración, de que se regula y se controla a sí misma. Sin embargo, aquí me acabo esta placa, así puedo pasar acá y no me la puedo. Miren qué extraños que somos nosotros, los ingleses, que no tenemos un doble sistema de administración, tenemos una sola. El juez que juzga a la persona que con su carro mata a alguien, es la misma persona que juzga si el que lo pisó es un coche de bombero de un municipio del estado del Reino Inglés. Entonces, vamos a hacer un ejercicio, vamos a ser de abogado. Vos me vas a decir que esto que yo te digo es una burrada, que está mal. ¿Cómo es tu nombre? Ivo. Y vos vas a tener que decirme que este sistema está bien. El sistema de mismo juez, misma jurisdicción, iguales derechos de la parte al momento de enfrentar a un juez. ¿Por qué me sigue está bien? Dame 2 argumentos. De que sea el mismo juez el que juzgue al Estado y al funcionario público que a un particular. Vos me estás diciendo que vos me tenés que decir que está bien, no importa lo que piense. Vos tenés que decirme, el abogado no pensamos, nosotros defendemos a una parte. Entonces, vamos construyendo argumentos para defender. Entonces, defendeme esta posición. Es lo mismo que vos te decís, está bien que el Estado, que el mismo juez juzgue a un funcionario o a una persona común, sea el mismo juez que lo juzgue a los jueces. Sí, porque se respeta el derecho Pará, a la igualdad. eso es lo que digo. ¿Alguien, bueno, vos quién se propuso voluntariamente para decir que está bien esto que dice, dice está fenómeno? Vos sos dice. Sí, porque se respeta el derecho a la igualdad. Vos sos Oriú. A ver, usted, colega. Pero, ¿por qué? ¿Alguien lo puede ayudar si quiere? Si no, seguimos. ¿Eh? Porque una cosa es derecho administrativo y otra es derecho privado. Bueno, a ver, más o menos los hinchos, para que nos pongamos a pensar en esto, y es lo que basaba esta polémica. ¿Qué dice? Dice, lo vean lo del otro lado del charco, ¿se quieren o se odian los ingleses y los...? Se odia. No se puede ni ver. Se vienen batallando desde el 1066, quien invadió Inglaterra y la estableció como un reino que se mantiene
que inclusive fueron trasladados al derecho norteamericano, que están en francés. Los invadieron, se odian. Entonces, dice, miraba con bronca al otro lado del charco y decía, estas bestias son tan autoritarios los franceses que crearon un sistema totalmente separado. Y dice, le decía, mirá, acá somos tan monstruos que es el mismo juez que juzga a uno o al otro. Ahora bien, muy lindo, aparentemente. Ahora tenían otra doctrina que llamaba la inmunidad soberana, en el cual también hay un adagio, un dicho del derecho inglés que dice: "The king can do no wrong". El rey no se equivoca. Ahora acá, Ivo, ¿dónde está? No me acuerdo su nombre. Acá el carro de bombero lo pisó. Ahora, se habrá equivocado, no se habrá equivocado, porque fue un daño. Entonces, acá le chingó el rey. Entonces, ¿qué ficción utiliza? No es el rey. Le da en todo caso el burro será el funcionario. Que lo juzguen a él y que lo condenen a él. ¿Eso es útil o no? ¿Está mal o está bien? Depende de qué vereda estés. No, Pablo era bueno. No. A ver. Vamos con el argumento. Contame. ¿Está bien, como argumento de sentido común, que se condene al funcionario y no se condene al Estado? Está bien desde el punto de vista del afectado. Al bombero, en este caso que lo pisó, al pobre gaucho que iba cruzando Carnaby Street, o como en el derecho francés, en donde eventualmente lo que se está juzgando es al Estado. ¿Alguien? No. Dale. Sí, está bien, desde el punto de vista del sentido común, si comete el error tiene que ir a consecuencias. Y John Smith, que lo pisó el carro, ¿es lo mismo? Y no. Prefiero que el cabo Riquelme o Roa o como se llame, si me tendrá los 10 millones de pesos para cubrir mi incapacidad, ¿te parece? Entonces, muy lindo en los papeles. Ahora, en la realidad, el damnificado, porque aparte el cabo que estaba arriba del carro de caballo de bombero, no solo está cumpliendo un servicio público, representando a la corona, y pisa algo. No es que salió en la mañana a tomarse una cerveza y pisó algo. Está cumpliendo una función estatal. Ahora, al separarlo tanto, si no, yo lo mando al mismo tribunal, en definitiva, si se me permite la expresión académica, lo estoy cagando al damnificado. Porque ¿a quién le va a cobrar? Yo prefiero cobrarle al rey, que tiene una torta de guita gigantesca, y no al pobre cabo que claramente no me va a poder pagar el ministerio. Pero si en lugar de hablar de un bombero hablamos de un médico, Es lo mismo. ¿A vos te parece que tiene más plata un médico o el rey de Inglaterra? yo creo que podría solventar una mala praxis en un médico. La verdad es que yo prefiero siempre tener el respaldo del Estado, que el Estado no va a ser insolvente que de un particular, sea como fuere. Aparte, el médico, si vamos a recordar el argumento, se puede insolventar, puede ser un seco o ser un rico que mientras dura el juicio se saca el dinero encima, el Estado no te va a hacer. Tenemos un seguro cuando demandas al Estado. Entonces, volvemos a lo mismo. Una cuestión aparentemente tan romántica, tan útil, tan interesante como que el mismo juez juzga a los dos, y esto de que el rey no se equivoca, sino que se equivoca al funcionario, trae consecuencias totalmente disvaliosas. Entonces, al juzgarse al Estado con este sistema tan particular que tenía el sistema francés, en definitiva resulta en los hechos más garantista que el otro que parece tan románticamente igualitario. Y en eso transcurre la polémica entre estos dos autores. Dice inglés y Oliu francés. Allá sobre fines del siglo XIX, principios del siglo XX. Entonces, que permite ver esta dualidad y esta
particular conformación que nosotros tenemos que cambiar la cabeza entre lo que está bien y lo que está mal. Veamos cómo funciona. Y después me cuentan. Entonces, el mismo Liu, luego, él tenía un libro muy clásico, llamaba The Law of the Constitution. ¿No le llama la atención que en Inglaterra hay alguien que diga, tenga su libro más famoso que se llame The Law of the Constitution? ¿Alguien no le hace ruido? Está bastante bien, pero déjame hincharte. Ahora, ¿vos te parece que un autor inglés va a escribir un libro que se llama The Law of the Constitution, hablando sobre el derecho inglés, y no hay una constitución? Para. Ajá, bueno, entonces, ahí está, seamos precisos. Déjame hincharte un poquito, porque si no, pues, si yo vengo, hablo 14 horas, ya bastante plomo soy por naturaleza y me hace más plomo. Entonces, con esto tratamos de ver que no es el problema que no haya una constitución. Hay una constitución no escrita recontra rara, porque no hay leyes que formalmente tengan preeminencia sobre otras. Ahora, en realidad, o sea, ¿qué quiere decir esto? Miren qué cosa rara. Volvemos al tema de la estructura, de cómo funciona y de cómo nosotros tenemos estructurada la cabeza. Los ingleses, mañana el Parlamento con un voto dice esto deja de ser una monarquía y es una república. O sea, cambio más fundamental en el gobierno no existe. Ahora, ¿lo hacen? No lo hacen. ¿Por qué? Porque eso integra la Constitución de Inglaterra. ¿Cuándo lo van a hacer? ¿Quiere decir que eso es rígido, no lo van a hacer nunca? No. Va a haber un debate público importante. Va a ponerse eso, tradicionalmente eso se ponía como el eje de la campaña electoral de quien lo van a elegir, y si gana, con ese eje central, o con uno de los subejes destacados, claramente puede hacer ese cambio sustancial. Pero no es que el Parlamento de un día para el otro va a hacer ese cambio, por más que formalmente lo pueda hacer. Entonces, tienen una constitución que es una constitución no escrita, pero la tienen. Es un despelote interpretar qué integra esa constitución, siendo que está difusa, hay muchísimas leyes, y qué cosas pueden saltarse de ese cambio de una ley por otra que formalmente podrían hacer en este caso. Pero por eso está bien lo que dijiste, pero simplemente para hincharte. Entonces, sobre las últimas ediciones de su Law of the Constitution, moderó ese criterio tan duro que tenía, dice, el hecho de que funcione otra institución diferente a esta separación de poderes y a estas prerrogativas que tiene el Estado, porque ¿qué otra cosa le decía? Bueno, el derecho administrativo se basa sobre dos cosas, decíamos. ¿Cuáles eran las dos cosas básicas del derecho administrativo? Que se contraponían también, de peso y contrapeso. ¿Qué del Estado y qué de los particulares? Prerrogativa del Estado contra la garantía de los particulares. Entonces dice, esto lo que hace, dice, es que el Estado quiere preservarse su prerrogativa y que nadie lo hinche. En cambio, nosotros no tenemos prerrogativa en el Estado. Van todos al juez común. Sí, muy lindo. Pero decir no tener prerrogativa y después me venís a decir con esa ficción de que the king can do no wrong, no se equivoca, y las consecuencias las tienen que pagar los funcionarios. Y con lo cual las personas van a estar en definitiva mucho más indefensas, porque por ahí la mayoría de las veces no van a poder cobrar. ¿Ve? Entonces, me dio una engaña pichanga con esto. Dice, bueno, no tiene prerrogativas especiales. Claro que las tiene. Al no ser, al establecerse lo que se llama la indemandabilidad de la corona, lo que se llamó en nuestra legislación la indemandabilidad del Estado, que no la podían demandar a él directamente, salvo con una venia legislativa, es decir, con una autorización. Me voy a buscarme a hacer, me estoy muriendo. Vengo en un minuto. En caso normal haríamos recreo, pero con esta recaudación que hemos hecho no vamos a dejar que los espectadores se vayan. Ya vengo.
Bueno, muchachos, seguimos. Vamos a hacer lo siguiente ahora. Vamos a darle 15 minutos más a estos temas teóricos y después la otra media hora vamos a charlar sobre materia, material de estudio, etc. Parciales y esas cosas. Ahora bien, esto que se organizó en la Revolución Francesa sobre que los jueces no pueden jugar a la administración, no quiere decir que aquel gaucho que era pisado en este caso, por un carro de bomberos del Estado francés, queda indefenso. Y hacía un reclamo al propio Poder Ejecutivo. Cuando se empezó a aplicar la cantidad de estos reclamos, se estableció lo que llamó el Consejo de Estado. El Consejo de Estado tenía como principal función la de reemplazar el Consejo del Rey, que eran quienes asesoraban al rey, pero que también solucionaban estas reclamaciones administrativas sobre incumplimiento de contratos basados en el derecho público, sobre daños que causaba el Estado, etcétera, etcétera. Entonces, el Consejo de Estado va asumiendo esto que se llama funciones jurisdiccionales. El Estado, ¿qué diferencia habrá entre funciones jurisdiccionales y funciones judiciales? Vamos a tratar de sacarlo de la etimología de la palabra. ¿Qué quiere decir jurisdiccional? Lo que dice la ley era Juris jurisdicción. Es decir, lo que dice juris, ¿te parece que es ley o qué es? Derecho. Entonces, es un poco cómo se aplica el derecho a un caso concreto. Entonces, resolver casos entre particulares. En nuestro derecho, ¿les parece que la administración puede resolver casos entre particulares? Sí, puede resolver. Hay una gran discusión, también basada en una interpretación histórica del artículo 95 de la Constitución argentina, que se creó pensando en un solo gaucho, Juan Manuel de Rosas, que dice: el Poder Judicial no puede restablecer causas judiciales fenecidas ni resolver casos judiciales. Ahora bien, y aquí la diferencia. Lo que la jurisprudencia ha establecido, hay una parte de la doctrina en la actualidad ya grita solo como loco malo, un 10% de la doctrina que te dice no puede ejercer facultades jurisdiccionales, no puede resolver conflictos entre particulares. Por ejemplo, entre un usuario de energía eléctrica y un proveedor de energía eléctrica, que lo puede resolver eso un ente regulador o una... ¿Qué otra institución municipal resuelve este tipo de problemas? ¿La OMIC? ¿No? ¿Quién dijo? La OMIC. ¿Qué son las OMIC? ¿Se acuerda alguien qué quiere decir? Defensa del consumidor. O una OMIC que resuelva problemas de este tipo, o que no le entregaron la heladera y se le quemó a los 2 meses y no lo reconoce la garantía. ¿Hay conflictos entre particulares? Sí. ¿Lo resuelve un organismo administrativo? Sí. Ahora, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que, ¿cuál sería la diferencia entre los gauchos franceses y nosotros? Que posteriormente se puede recurrir al judicial. Que siempre tiene que haber revisión judicial. Y aquí uno de los ejes centrales de la materia, que también es un titular, se llama, así como mérito, oportunidad, conveniencia, que se llama revisión judicial suficiente. ¿Qué es la revisión judicial suficiente? ¿Qué garantías tiene que tener ese acceso a la justicia de una decisión administrativa? Entonces, el Consejo de Estado resolvía las cuestiones, las reclamaciones entre los particulares, puro derecho administrativo, entre los particulares y el Estado, y también en aquellas personas que no son el Estado, pero que ejercen un poder estatal. ¿Qué ejemplo dimos hoy? Otro más. Pará.
¿Quién dijo colegio de abogados? ¿Quién dijo colegio de abogados? Está bien, colegio de abogados, colegios profesionales. La universidad integra el Estado. Después tenemos una clase especial para ver cómo se estructura la administración. Está la administración centralizada, piramidal, presidente, ministro, secretario, etc. Y está la administración descentralizada. Pertenece a la administración como Aguas Argentina, como universidades. Pertenece a la administración con mayor o menor grado de libertad. Y algunos que ejercen funciones estatales pero no están dentro de la administración, como las personas de derecho público no estatal, el mismo nombre te lo dice. Y hay algunas otras que integran el derecho administrativo y no tienen nada que ver con la administración. Hay sociedades anónimas, 100% privadas, que ejerzan la función administrativa, que hagan funciones del Estado y que estén regidas parcialmente por el derecho administrativo. ¿Qué le parece? Yo le digo que sí, pero tíreme la Bartola. ¿Cuál le parece que puede ser? Un banco. Un banco no presta un servicio público. ¿EDES les parece? Es interesante el banco. Lo del banco está muy discutido a ver si puede o no puede estar. La mayoría dice que está ejerciendo una actividad fuertemente regulada. ¿Cuál sería la diferencia con EDES? Se dice que el servicio público es facultad del Estado y el Estado lo puede ejercer por sí mismo o por terceros, pero siempre de titularidad estatal y siempre lo regula el Estado. Entonces la relación entre ese usuario de servicio público y la empresa EDES en su reclamación está regida, en su relación está regida por el derecho administrativo y su controversia al fuero contencioso administrativo. Entre el usuario del banco y el banco se considera, podría considerarse, y en algunos países de hecho se considera como un servicio público y no va al derecho comercial, pero aquí se considera como una relación privada y va al fuero comercial en capital o al fuero civil y comercial aquí en la ciudad de Buenos Aires. Es una diferencia tenue. Siempre en el servicio público la titularidad del Estado. Aquí se dice que la titularidad de los bancos o de la educación es de los particulares y que el Estado regula fuertemente. En cambio, en los servicios públicos es al revés. Es titularidad estatal que la delega parcialmente en el Estado. La relación entre esas empresas y sus empleados va a ser de derecho privado, entre esas empresas y aquellos afectados por el servicio público va a ser de derecho administrativo. Sí. Tengo una duda. ¿Cómo es el tema de los colectivos? Los colectivos lo mismo. Es un servicio público. La relación entre el chofer y los particulares, entre el chofer y su empresa es de derecho público. Todo lo que regula el transporte, cuándo debe pasar, cómo debe pasar, etcétera, es de derecho público y va al fuero contencioso administrativo. Entonces, en el año 1872, tenemos en el año 1870 esta disposición. En el año 1799, ya en la primera constitución posterior a la Revolución Francesa, se regula el Consejo de Estado con funciones de asesoramiento y también con un vocabulario bastante amplio de resolver las dificultades que se presenten en materia administrativa. O sea, se le da esta facultad de regulación. Que se ve totalmente consolidada en el año 1872 cuando se crea, se le dan facultades más expresamente, no solamente esta mención, sino se regula como si fuera, en nuestro criterio, una suerte de poder judicial administrativo, y también se crea lo que se llamó un tribunal de conflictos. El tribunal de conflictos es el que resuelve conflictos de qué naturaleza será, de competencia. ¿Qué cosas van al derecho administrativo y qué cosas van al derecho común? Siempre van a encontrar estas cosas. Derecho administrativo se le opone el derecho común, en la jerga nuestra o la jerga del derecho público. El derecho común sería el derecho privado, derecho administrativo, derecho público.
y en el año 1873 se le confiere carta de nacimiento al derecho administrativo con, lo van a ver publicado ahí como el arret o arret cadot. Arret quiere decir caso o acuerdo, ¿no? Cadot, que resuelve el tribunal de conflictos, en donde hay un caso que la verdad no sería tradicional o subconsciente, pero era más o menos como que decíamos recién. En Francia, el tabaco estaba monopolizado por el Estado. Quien manipulaba, vendía y concentraba el comercio de tabaco era el Estado. Un vehículo de la empresa francesa de tabaco lesionó a una niña, su padre reclama y el tribunal de conflicto dice no, esto es estatal, por lo tanto tiene que ir al Consejo de Estado y ahí como que le da una carta de nacimiento formal al derecho administrativo francés. Y es ahí este problema que tenemos nosotros. Lo tenemos a Bielsa, que mira el derecho administrativo desde la perspectiva francesa, pero que en definitiva lo tiene que hacer encastrar en un derecho a la norteamericana. ¿Y a dónde fue la principal influencia que tuvo esta forma de copiar el derecho administrativo francés por parte de Bielsa? En los derechos de las provincias. Así como la resolución de los conflictos estaba concentrada en el Consejo de Estado en Francia, en la Argentina se copió al sistema francés en las provincias, en donde se establecía que un tribunal concentrado era el que iba a resolver todas las cuestiones de derecho administrativo que se produjeran en la Argentina. Y ya algo más o menos charlamos hoy. ¿Cuál les parece a ustedes que sería en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, si ustedes quieren copiar y darle todas estas facultades? ¿A quién se las daría? Bueno, el legislador se la dio a la Corte, a la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires. ¿Quién? Resolvía todas las cuestiones por grado de recurso extraordinario, como lo sigue haciendo hasta ahora, pero también era el juzgado de primera instancia en los contenciosos administrativos. Y esto rigió, muchachos, hasta el año 2007. En el año 94 se hace la reforma, no, perdón, 2003. En el año 94 se hace la reforma constitucional de nación y de provincia, y en el artículo 165 de la Constitución Provincial se dice que se van a crear los fueros, la materia contencioso administrativa y los fueros contencioso, y el fuero contencioso administrativo de una estructura tradicional, con primera instancia, segunda instancia y corte. Primera instancia, cámara y corte. El tema fue muy peleado porque, bueno, voy a avanzar porque si no, no llegamos a ver qué hora tenemos. Miércoles. Porque el tener los tribunales tan alejados y al ser una competencia tan restringida y tan concentrada, el Estado, y sobre todo los estados municipales, tenían dos grandes ventajas. Primero, los juicios tardaban 1000 años, entonces cuando había que responder por las consecuencias de la macana que se había mandado un intendente o una administración, el tipo ya hacía 10 años que se había retirado. Y la otra, que era, digamos, una gran imposibilidad para que la gente demande al Estado. Uno tenía que ir a La Plata, yo a esta enfermera que les comentaba hoy del Pena, que tenía un problema con las vacaciones, la reclamación administrativa se la tramitaba yo de gauchada, porque bueno, acá en el interior se maneja de esa manera, no lo puede cobrar, no existe, digamos, monetariamente. Ahora, si lo tenés que mandar a litigar eso en la Corte de Gauchada, tenés que pagar a un especialista hace 15 años o hace 70, cuando no había internet, le explicaban una serie de datos que hacían que esa pobre, o todos los que tuvieran problemas, sobre todo los empleados públicos, jamás pudieran lograr su día en el tribunal. En el año 94 la Corte dice que se le da un plazo de 3 años, la legislatura dicta el nuevo Código Contencioso Administrativo, que es de lo mejorcito que hay en la Argentina. Ahora, por presión de los municipios sobre todo, y el propio Estado que no está muy interesado, el fuero no se creaba.
el Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires, yo trabajaba entonces era parte de ese colegio y convocaron unos cuantos que más o menos nos dedicamos a temas de derecho administrativo, hicimos una demanda contra la Provincia de Buenos Aires y contra todos nuestros pronósticos, la Corte dice, y se lo digo ya para que le presten atención, sobre todo la influencia de Soria. Soria es uno de las mentes más brillantes del derecho administrativo argentino y es el miembro y el administrativista de la Corte Suprema, de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. Y ahí se ve su pluma, y el tipo dice, si el Poder Ejecutivo y Legislativo no ponen en marcha el fuero contencioso, lo voy a poner yo en marcha. Y le puso plazo. Una locura, digamos. Imagínense lo que significa que la Corte tome para sí la selección de los magistrados y su designación y la puesta en marcha cuando tampoco maneja el presupuesto. Una afirmación como muy potente, como a decir, la Constitución dice que lo tenemos que poner en marcha y ya llevamos 5 años de atraso. Bueno, una última discusión en la cual yo participé en representación del colegio junto con algunos otros abogados que ahora les voy a contar, y finalmente en el año 2003 se pone en marcha el fuero contencioso donde es juez López Coppola y camarista Cecilia. Apellido difícil si lo saben. Bueno, y ahora tenemos en la provincia de Buenos Aires este fuero, organizado con juzgados de primera instancia no contencioso administrativo en cada uno de los 19 departamentos judiciales de la provincia. Y luego se estructuró en lo que se llaman cámaras regionales. Por ejemplo, Bahía Blanca va a la Cámara Regional de Mar del Plata, que es la ciudad más importante del sur de la provincia, y todo el sur de la provincia va allí. Después está la Cámara de La Plata. La Plata tiene 6 juzgados creados, de los cuales solamente 4 funcionan porque faltan 2 designaciones. Pero, ¿por qué les parece que es el que más juzgados tiene? La Plata. La capital de la provincia. ¿Y eso qué quiere decir? Va a haber muchas sedes administrativas ahí. Todos los temas, o todos no, la gran mayoría de los temas vinculados con la administración provincial están en La Plata. Entonces, si bien yo puedo ser un empleado público de la provincia de Buenos Aires, estando acá en Bahía y litigar en Bahía, los temas más gruesos para mí están en La Plata porque son decididos por el gobernador y en ese ámbito. Así que es el que más caudal de trabajo tiene La Plata y la Cámara de La Plata, que tendría que tener 2 salas, pero también está integrada a su gestión. Pero bueno, también hay en Zárate Campana, en San Nicolás, para varios juzgados, y en la Cámara de San Martín, que recibe de muchos de los juzgados del Gran Buenos Aires. Así que, reitero, primera instancia, cámaras regionales y eventualmente, por vía de recurso extraordinario, a la Corte Nacional. En cambio, en el fuero federal, la cosa funciona diferente. Primer punto central, no hay fuero contencioso administrativo. Perdón, no hay código contencioso administrativo. Las causas de derecho administrativo tramitan con el mismo código procesal civil y comercial de cualquier juicio común. Y en esto volvemos a la ventaja o a la desventaja de tener el mismo juez que hablamos hoy de Dice, Olivo, etcétera, etcétera. El sistema del Código Procesal Civil y Comercial aplicado al Estado le queda como un recado a un chancho, diría el poeta. No se le adecua por ningún lado, no entra. Sobre todo en algunos temas, como la ejecución de sentencia, no es lo mismo ejecutar contra el Estado que contra un particular. Y las medidas cautelares, que tienen un funcionamiento completamente diferente. Entonces, aquí en Bahía Blanca, ¿dónde hay juzgados federales aquí en Bahía Blanca o juzgado federal? Sí. ¿Cuántos? ¿Qué materias tienen? ¿Qué materias tratan? Civil y comercial me dice acá.
Penal. Pero separado, igual, lo mismo. El mismo juzgado te atiende por toda la ventanilla. Te hace los temas tributarios, los temas de derecho administrativo, los temas laborales, penales, civiles y comerciales. Todo. Un mismo juez. Flotan con él. No está separado por secretaría, etcétera, etcétera, pero es bastante caótica esa acumulación de competencias, pero así funciona. Para quienes creemos que más o menos nos gusta una especialidad, tenés que sufrir porque tenés alguna bestia que no tiene ni idea de derecho administrativo y es un derecho particular, tiene sus reglas que son diferentes a las demás. Pero bueno, es lo que nos toca. Sin embargo, a partir de la década del 60, en la ciudad de Buenos Aires, ¿y por qué será en la ciudad de Buenos Aires? Que se le ha prestado particular atención al derecho administrativo. ¿Vos? ¿Por qué será? En la capital. Muy bien, capital de la Argentina. Vamos, tenemos que detener a ella únicamente que nos avive. Vamos, pongámosle un poco de onda. Es la capital. Entonces ahí se creó el fuero contencioso administrativo, separado de los demás. Y por mucho tiempo, la mayor fuente de creación e interpretación, y digo creación, ahora le voy a decir por qué, del derecho administrativo argentino fue la Cámara Federal en lo contencioso administrativo de la ex capital federal. ¿Y por qué? Porque lo que empezaron a hacer es adecuar las pautas de ese código procesal contencioso administrativo, que vuelvo a la poesía, que quedaba como un recado de un chancho, al derecho que no es civil, que es como el nuestro, es como si jugara el derecho penal con el derecho procesal civil y comercial. Empezaron a establecer determinadas reglas, sobre todo en materia de cautelares, ejecuciones de sentencias, etcétera, etcétera, que son interpretaciones jurisprudenciales que importan por dos cosas. Primero, porque hicieron funcionar el sistema y fueron copiados por el resto de los juzgados federales del país, pero también porque son la base de nuestro Código Procesal Civil y Comercial. Nuestro Código Procesal Civil y Comercial, al mejor estilo, como dijo nuestra ex chica sentada ahí, está ahí, no está, se fue, pobre, no la culpo. Quien estaba sentada ahí, que nos dijo del tema de, la escribió, bueno, el Código nuestro escribe todos esos principios desarrollados por el Código Procesal Civil y Comercial, por el Fuero Contencioso Administrativo de la Nación. Así que esa es básicamente la estructura de juzgamiento del derecho administrativo en la Argentina, con una salvedad importante. Las municipalidades son atraídas y juzgadas en lo que hace a su actuación como órgano de derecho administrativo por los juzgados contenciosos administrativos provinciales. O sea, regula lo que el ejercicio de la función administrativa sea tanto por los municipios, por la provincia y dice u otros entes. Los otros entes son aquellos que ejercen la función administrativa y que no son ni la provincia ni el municipio. EDES, Colegio de Abogados, Consorcio del Puerto, etc. Funcionan dentro del ámbito de la provincia de Buenos Aires, ejercen la función administrativa, no son el Estado municipal, no son el Estado provincial, pero integran, son parte del derecho administrativo de nuestra provincia. Vamos a las preguntas clásicas. ¿De dónde estudio? Bueno, el derecho administrativo argentino tiene desde su padre fundador, vamos a poner esto como francés y esto norteamericano. Con Bielsa se creó como esta tradición de mirar al derecho administrativo francés y es como la tradición del derecho administrativo argentino. Y de ahí en más van a empezar a ver una gran cantidad de autores. Bielsa, Utal, Villegas, Basavilbaso. Otro que se llama Marienhof. Marienhof tiene 9 tomos, que les encantaría estudiar por la materia, pero lo libero, pueden estudiar algo un poquito más chico, pero es muy útil para la profesión. Como es tan amplio, siempre tiene muchas cosas donde buscar. Pero integra, se llama, reitero, Marienhof, esta
como digamos, esta visión clásica del derecho administrativo argentino. Contemporáneamente a Bielsa aparece un tal Bosch que le dice: muchacho, vos me estás tratando de poner derecho administrativo francés dentro de una estructura constitucional norteamericana y esto no va. Y esto generó también una corriente de discusión entre quienes están de este lado y este otro, seguida por Mayral. Mayral tiene un libro que se llama Control Judicial de la Administración Pública, en donde empieza a debatir con estos otros gauchos y decirle: miren, ustedes están manteniendo instituciones con este criterio de que así funciona el derecho administrativo, que ya no funciona ni aún en su país. Entonces empieza a hacer como una comparación entre lo que tenemos nosotros y lo que tienen aquellos derechos en los que nos inspiramos históricamente hace 50 años, pero que ya no funcionaba más ni aún en sus países. Y ese es el tema de que hablamos hoy. El derecho administrativo responde a necesidades políticas y de cómo meterse en los intersticios del poder en determinados momentos históricos. Entonces, no es una cosa... Se dice que es un derecho infiel, que no sé qué miércoles querrá decir, pero que es un derecho de información, eso quiere decir. Un derecho de información que está constantemente cambiando. Pero vamos ahora de dónde podemos estudiar. ¿A quién tenemos en este lado? Bueno, lo tenemos a... Bueno, perdón, y la tradición de Mayral sigue un tal Tawil, con quien yo di clase 20 años en la Austral, en el posgrado y en servicio público con él. Es como el representante más, y es titular de la UBA, el representante más moderno de esta corriente que debate la aplicación de los principios del derecho francés en la Argentina. Dentro de este lado está otro que se llama Dromi, no sé si alguien lo ubica. Dromi era un tipo muy bien conceptuado en la academia hasta que participó del gobierno de Menem, en donde llegó literalmente con un Renault 12 y se fue millonario y fue un ministro de obras públicas, que llevó adelante las privatizaciones durante el gobierno de Menem. Muchas de ellas para mí conceptos bien hechas, pero la verdad el tipo quedó muy manchado dentro de la academia. Ahora bien, los libros son muy buenos, son muy útiles. ¿Por qué? Porque son muy exhaustivos, tienen de todo. Y se va actualizando cada 2 años. Él, como también es millonario, tiene una editorial propia que se llama Editorial Ciudad, y el libro ese funciona muy bien. El que más me encanta no, pero no me importa, a usted le sirve. El otro autor, que le diría que está acá, porque tiene 2 letritas que se pasan para este lado, o una, es Casani. Casani es como el clásico, el manual de Casani, de 2 tomos. Lo escribe con su socio, que es Perrino, que es 30 años menor. Este es amigo mío, este es el con el que hicimos la demanda ante la corte esa del colegio de abogados que le decía, y que participamos de la discusión de la ley 13.001, que fue en definitiva la que rige hoy del Código Contencioso. Muy buen libro este, útil, etcétera, etcétera. Después tienen ya de este lado también quien fuera director del posgrado más importante de derecho administrativo en la Argentina, que es el de la Universidad Austral, o el más clásico, digamos, el primero que se creó. Yo hice el posgrado ahí en el año 2003-2004, que se llama Comadilla. También tiene un manual muy útil. Obviamente todos estos los pueden conseguir en internet. Algún amigo ruso les proporcionará un lugar donde sacarlo, que yo no se los dije, pero bueno, es también un muy buen libro. Y después en internet tienen otro que está fuera de toda esta estructura, porque es un tipo como muy chiflado, muy talentoso, que les puede servir mucho en la profesión, porque en una situación desesperada el tipo siempre tiene una idea nueva, que se llama Gordillo. Y Gordillo, como está totalmente chiflado, que hizo, puso todo disponible en internet. Su sitio se llama gordillo.com y ahí está todo. Lo que no entiendan, ahí lo pueden encontrar. Porque es muy claro, es muy abierto. Lo que yo les digo es, sirve para situaciones desesperadas,
Muchachos, tenés 2 minutos más. Vámonos, ustedes. Vamos a poner un poquito de garra. Gordillo es muy útil. ¿Qué otra cosa, qué ventaja tiene también? Nosotros colgamos hoy. Hay en la página que ustedes van a ver, que se llama Derecho Administrativo 1, ahí está colgada toda la bibliografía. Además de estar colgada hoy en la página 2022, el cronograma de clase con la bibliografía de cada clase. Entonces está todo colgado ahí. Y también tienen otra ventaja derivada de la pandemia. Están las clases. Yo siempre trato de cortarlas, que sean de 40 minutos, hacerlas para que no se suiciden. Igual son un plomo. Pero bueno, les sirve. ¿Están en el Moodle de este año? No están en Moodle, están en nuestro canal de YouTube. Y el canal de YouTube está en la página que te digo que es Derecho Administrativo 1, que está en el Moodle. Ahí lo van a encontrar. Y ahí está la página. Eso sirve mucho porque es un desarrollo pormenorizado de los temas. Muchachos, un segundo más. No es una materia fácil. Entonces, si pueden venir estudiados o con la clase escuchada y preguntar, porque después lo van a tener que estudiar. Entonces, pónganle un poquito de ganas, no procrastinen. Tratamos de ponerle la menor cantidad de material posible para cada clase, pero si la leen, aunque sea en diagonal o escuchan la clase, esto se hace mucho más ágil. Nos vemos, muchachos. Hasta luego. Primera clase grabada, damas.